¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Pudieron ver algo? ¿Pudieron hacer algo con HTML? Sí, estuve jugando con Bootstrap y la columna. Bueno, si escuchan un ruido atrás es el aire acondicionado, bueno, que está a fondo, es un frío bárbaro. Parece que tiene un motor de un avión. Bueno, les comparto pantalla en un segundo, me organizo. Bueno, arrancamos. Recuerden que ayer les mandé un mensajito, no sé si lo vieron todos, que con Vero del Judy se lo van a tener durante toda la semana. Así que hoy sería mi clase y ya terminarían por hoy. ¿Me escuchan todos ahí? Sí. Sí, sí. 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 Perfecto. Bueno, ayer estuvimos viendo un poco de Bootstrap, ¿sí? Estuvieron practicando. Yo les dije que hoy vamos a arrancar un poquito con Flexbox. Lo voy a dejar para más adelante, ¿sí? Para no seguir metiéndonos en esto y empezar a hacer algo un poquito más divertido. Así que vamos a arrancar hoy un poco, muy poquito, despacito, para que no se asusten. Igual no es complicado, con el primer lenguaje de programación que vamos a ver, que es JavaScript. ¿Conocen JavaScript? ¿Han hecho algo en JavaScript? ¿Le han metido mano? ¿Saben algo? Yo no. No, Ninguno. lo que dice Bootstrap nomás. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a trabajar con JavaScript. Denme un segundo, ya les explico, me organizo. Ahí está. Bueno, nosotros dijimos que hay tres lenguajes, ¿sí? Dos de maquetación y uno de programación, que corren del lado del cliente. Los lenguajes que corren de maquetación del lado del cliente son los que estábamos viendo, que son CS3 y HTML5. Después tenemos un lenguaje de programación, ¿sí? El único lenguaje de programación que vamos a ver acá, que hay, que es el que corre del lado del cliente, que se llama JavaScript, ¿sí? Si lo voy para acá.
JavaScript está utilizando un motor, ¿sí? En este caso, que es ECMAScript, ¿sí? ECMAScript 6 es el motor con el que generamos todas las instancias de JavaScript. JavaScript no es lo mismo que Java, ¿eh? No vayan a confundir JavaScript con Java, que es otro lenguaje, ¿sí? Este es un lenguaje muchísimo más estructurado, es un lenguaje mucho más complejo, es un lenguaje muy potente, ¿sí? Hoy en día se utiliza Java para muchísimas operaciones, generalmente lo utilizan los bancos, ¿sí? Todas las plataformas bancarias están realizadas en Java, ¿no? Las que necesitan mover grandes volúmenes de información. Nosotros Java no vamos a ver. Ustedes van a ver cuando lleguen a tercero, el año que viene, en ingeniería de software, van a ver algo medio similar, que va a ser todo lo que es .NET, ¿sí? Que ya es otra tecnología, ¿no? Bueno, les cuento un poquito de Java lo que hace. Java, la ventaja que tiene es que puede instalarse en cualquier ordenador, con cualquier sistema operativo, porque Java tiene un runtime o una máquina virtual que corre sobre esa máquina virtual Java. Entonces, no precisa de una computadora con un sistema operativo X. Puede correr sobre cualquier sistema operativo mientras se pueda ejecutar la máquina virtual que va a hacer correr las instancias de Java. Nosotros lo que vamos a ver es JavaScript o JS, ¿sí? Es el lenguaje que vamos a ver. Existen muchos frameworks para JavaScript. Sí, JavaScript es el lenguaje de la web, es el lenguaje más popular de la web. Nosotros vemos acá otros lenguajes que utilizan JavaScript. Está por acá la fotito. Bueno, lo miramos acá. Acá tenemos, por ejemplo, que como pilar, como stack. Un stack es una pila, ¿sí? De programas que uno tiene que saber para poder trabajar en la web. Un desarrollador full stack tiene que saber manejar HTML, CSS3, JavaScript, algún lenguaje que corra al lado del servidor, como puede ser Python o PHP, y manejar una base de datos, ¿sí? En este caso MariaDB. Nosotros hasta acá vamos a aprender a manejar HTML, CSS3, JavaScript, PHP. Vamos a ver si lo llegamos a ver, porque vamos a ver después cuando veamos el desarrollo de aplicaciones móviles, vamos a utilizar un framework, ¿sí? ¿Saben lo que es un framework? Un complemento, ¿no es? Es un paquete de complementos que lo que va a hacer es simplificar muchas de las acciones propias del código. Un framework contiene muchas funciones, que estas funciones lo que van a hacer es simplificarnos todo nuestro código a la hora de tener que escribirlo y desarrollarlo. Nosotros el framework que vamos a utilizar va a ser React, ¿sí? React, en este caso vamos a ver React Native cuando veamos el desarrollo de aplicaciones móviles. React es un lenguaje que fue desarrollado por Facebook, ¿sí? Y, por ejemplo, hasta hace un tiempito, Instagram estaba hecho 100% en React Native. Otros lenguajes que utilizan JavaScript es Node.js. Node.js es Java corriendo del lado del servidor, una cosa nueva, está muy bueno. Por ahí los que usan MPN para instalar librerías externas o para hacer dependencias van a entender de lo que es Node.js. Ya lo vamos a utilizar a Node y a React cuando veamos justamente React. Otro lenguaje que está basado en Java, pero está basado en Java, está orientado a JavaScript. Cuando yo digo Java, perdón, me expreso mal, JavaScript. Angular, en verdad, fue creado por Google y utiliza otro lenguaje que se llama Dart, que fue un lenguaje que en su momento quiso competir con JavaScript. Y la idea es que en un futuro Google se lance hacia Angular o hacia la nueva versión de Angular, que ya no es un framework, sino es un SDK. Un SDK es un conjunto de herramientas, muchas herramientas, que es Vue.js, que es el nuevo lenguaje o el nuevo paradigma del lenguaje que va orientado o que Google intenta imponer para desplazar a JavaScript.
Hoy en día, el 80-90% de las páginas web utilizan JavaScript. JavaScript es un lenguaje muy simple, es un lenguaje interpretado, no es un lenguaje compilado. ¿Sí? Recuerden que la diferencia entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado es que el lenguaje compilado necesita que el programa que estamos corriendo, en este caso el IDE de desarrollo, pueda hacer procesos para convertir y crear las librerías y las dependencias para que puedan correr aplicaciones. Si en cambio un lenguaje interpretado como es JavaScript, directamente el core de Chromium, del navegador, lo va a entender, lo va a interpretar y lo va a mostrar por pantalla. Arrancamos con JavaScript un poquito. Vamos a ver cosas muy, pero muy simples hoy, ¿sí? Para que vayan entendiendo. ¿Saben bien el uso de variables? ¿Manejan bien lo que son variables, estructuras de datos? Sí. ¿Seguro? Tiene que arrancar con Eso es todo. lo que venimos viendo en programación desde hace Desde el mucho año pasado en Python. Bueno, vamos a empezar con la creación de variables, en este caso en JavaScript. Bien, yo acá tengo mi página, ¿sí? La que estábamos haciendo ayer. Denme un segundo, que voy a abrir el navegador, escritorio. En esta carpeta, ¿sí? Que yo tengo acá, tendría que tener dos carpetas más. Tendría que tener una carpeta llamada CSS para agregar mi CSS y también tendría que tener una carpeta JS para agregar todos los que son los scripts, ¿sí? Entonces, yo para agregar un script de JavaScript en una hoja aparte, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me voy a la carpeta JavaScript y le voy a crear un archivo nuevo. En este caso le voy a poner script.js. Automáticamente ya me reconoce que es un archivo de JavaScript, ¿sí? Y automáticamente voy a poder empezar a escribir mi código en estas instancias. Para poder llamar a este JavaScript, lo que voy a hacer es crear un archivo script, un link script. Fíjense que nosotros acá abajo le hemos puesto este script SRC, que lo que estaba haciendo era llamar a Bootstrap. En este caso, como lo voy a ejecutar de una y lo voy a poner, va a estar bien mi código, porque lo voy a hacer yo, o sea, no es porque lo haga yo, sino porque lo vamos a crear nosotros al código, sabemos que no vamos a tener error, o de última vamos a poder depurar los errores que en Bootstrap no lo podemos hacer porque son de terceros, a no ser que no bajáramos toda la librería. Para poder vincular una hoja HTML a JavaScript, lo primero que tenemos que hacer es crear una etiqueta script y acá llamar al archivo. Entonces sería JS y script. Automáticamente ya vinculamos nuestro archivo script a nuestra página HTML. Vamos a empezar con la declaración de variables. En JavaScript es importantísimo que nosotros utilicemos distintas sentencias y utilicemos definidores como son el punto y coma para dar la instrucción a JavaScript de que estamos terminando de escribir una línea de código. Otro tipo de forma correcta de escribir, de programar y de escribir en JavaScript es utilizar lo que se llama el camel case o la escritura de camello para poder definir bien nuestras variables y, bueno, y nuestras funciones como las queremos. ¿Saben lo que es el camel case o una escritura de camello? ¿Cómo preguntó, profe? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Sí, justo me saqué los auriculares por eso. Ah, bueno. ¿Es lo de la mayúscula? Exacto. En JavaScript utiliza para las funciones, ¿sí? O, bueno, para las variables, cuando nosotros declaremos una variable, utilizar la estructura de camello o la escritura de camello o camel case, que es la primera letra con minúscula y cuando arranca la segunda palabra tiene que arrancar en mayúscula. Por ejemplo, si yo quiero crear una variable que se llame hola mundo, sería así, hola mundo, ¿sí? La primera en minúscula y la segunda en mayúscula. Y si viene una tercera, esta tendrá que estar también en minúscula y después en mayúscula, ¿sí? Pero generalmente se utilizan de a dos, ¿sí? Como si fuera todo una joroba. Para declarar una variable en JavaScript existen dos palabras reservadas, ¿sí? Una se llama var y la otra se llama let.
var ya no se utiliza más porque var es cuando declaramos una variable con var, lo que podemos hacer es redefinir la variable en cualquier instancia del programa. O sea, tendría un alcance global y no sería práctico. Esto dejó de utilizarse el var cuando salió ECMAScript 6. Hasta ECMAScript 5.5 declaramos las variables con la palabra var. Hoy en día, para declarar una variable, tenemos que utilizar la palabra reservada del let. Yo en estos ejemplos voy a utilizar var, porque la puedo seguir utilizando, pero no es la manera correcta, ¿sí? Cuando hagamos algo más complejo, ya después, si veamos bien el alcance de las variables, las voy a definir con la palabra reservada let. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el asignador. Tenemos que definir la variable. Para definir una variable utilizamos la palabra reservada var, después utilizamos un símbolo de asignación, como en este caso sería el igual, y después el tipo de datos que va a contener esta variable. Si esta variable, por ejemplo, va a ser del tipo numérica, directamente pongo el valor sin comillas. Si yo pusiera este valor entre comillas, lo que estoy haciendo es definir una cadena. ¿Se entiende? Bien, yo voy a definir la variable 100 y siempre después de definir la variable tengo que crear un punto y coma. Bien, si yo quiero ver si esta variable se imprime por pantalla o por consola, yo puedo trabajar después, ya vamos a ver cómo trabajar con la consola y vamos a ver un montón de cosas, vamos a algo muy simple hoy. Bien, si yo quiero ver si esta variable se está escribiendo o está respondiendo por consola, por pantalla, lo que puedo utilizar es una de las instancias o una de las formas de imprimir que tiene JavaScript, que es el alert, ¿sí? El alert va a ser un mensaje emergente que va a aparecer en pantalla y que me va a permitir a mí definir una variable. Por ejemplo, alert, abro paréntesis, cierro con punto y coma, y acá voy a poner el nombre de la variable. ¿Qué nombre tiene la variable? ¿Qué nombre tiene la variable? Var. Var. No tiene ningún nombre, no le puse un nombre a la variable, solamente la definí. Pero en este caso está, cuando yo hago esta instancia, si yo tiro un mensaje por pantalla, me va a decir que la variable está undefined o undefined, que no está definida. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es decir var número es igual a 100. Entonces ahora digo que número, que me tire en un alert el valor que tiene la variable número. Si guardo esto, voy a cerrar esto, y vengo a mi archivo de Bootstrap, el que estaba utilizando, y actualizo, automáticamente, fíjense que lo primero que hace, me dice, esta página dice 100. Pero fíjense una cosa, todavía no se terminó de cargar la página. La página quedó en suspenso, porque como lee de arriba hacia abajo, quedó en suspenso acá, en este script. Por eso yo en Bootstrap pongo el script al final para que se cargue toda la página y de última, si me da un error, que la página se cargue igual. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podría repetirlo, profe? Bien, vamos de vuelta. Vamos desde el principio. Yo cuando hice Bootstrap, cuando vimos Bootstrap ayer, el script lo puse al final de todo, ¿ven? ¿Para qué? Para que primero se cargue todo este código HTML y al final de todo, por si alguna de las instancias del archivo JS, que está acá de Bootstrap, minificado JS, tiene algún error, no me frene la carga de la página, ¿sí? Pero yo acá, como lo voy a hacer y lo voy a depurar yo, directamente el script lo pongo al principio, lo pongo dentro del header. ¿Bien? Entonces, cuando el navegador ingrese, lo primero que va a hacer es leer el doctype, fijarse el idioma en el que está, va a establecer el tipo de caracteres especiales que yo quiero, va a establecer los viewports, ¿sí? Esto significa que se va a ver bien tanto en navegadores Chrome como en navegadores Edge.
Bien, va a cargar una hoja de estilo, en este caso la de Bootstrap, y acá me va a cargar el archivo script.js. Yo, para definir una variable, la forma correcta hoy en día con EMAScript 6 es utilizar la palabra reservada let. Pero también existe la palabra reservada var. La palabra reservada var se utilizaba en la versión anterior de EMAScript. EMAScript es el motor de JavaScript, ¿sí? En EMAScript 5 se usaba var. Con EMAScript 6 ya var no se utiliza más, se va a utilizar let. Por ahora vamos a trabajar con var. Ya vamos a ver por qué no podemos definir una variable con var o cuáles son los problemas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, creo la palabra reservada var. ¿Cómo se va a llamar mi variable? Número. Y ahora sí, le digo que va a ser igual a el valor de la variable. En este caso sería 100. Y siempre termino mi línea de código con un punto y coma, como cuando lo hago en CSS. En este caso, ¿cuánto va a valer la variable número? 100. Perfecto, 100. Vamos a verlo. Para poder imprimir esto en pantalla, basta con un alert. Y en el alert tiene la siguiente estructura. Paréntesis y punto y coma. Y adentro ponemos la palabra reservada, que es la variable, número. Si yo guardo, fíjense que cuando empieza a cargar, me va a decir, esta página dice 100, y no se cargó la página de la parte de atrás. ¿Por qué? Porque quedó acá, cargó hasta acá, que me llamó cuando llegó a esta instancia de acá en el head, lo que hizo es llamarme a este alert. Y este alert frenó la operación hasta que yo le dé a aceptar acá y cargué mi página. Si yo a este script lo corto, perdón que lo corte nada, yo a este script lo corto y lo pego arriba del script de Bootstrap y guardo, cuando actualizo, se va a cargar la página y ahí me va a mostrar el alert. ¿Se entiende? La diferencia entre poner el script en la parte inferior o ponerlo en el header. Sí, ¿Se sí, entendió? sí. Yo sí. Perfecto. Dame un segundo más. Ahí está. Vale. Yo puedo definir varios tipos de variables. En este caso, vamos a trabajar con 3 tipos de variables, ¿sí? Las 3 más convencionales, que son número, cadena y valores booleanos. Los valores booleanos es un valor binario que me va a decir sí o no. ¿Sí? Puede contener solamente 2 estados. Hay o no hay, sí o no, afirmativo o positivo. Si yo, por ejemplo, acá creo un mensaje, vamos a definir la variable. Las variables siempre se definen al principio y después se les asigna su valor más abajo. Hola. Soy el único que no escucho nada. No, se muteó. Vamos a definir otra variable. En este caso, vamos a definir var. Le vamos a poner nombre. Le voy a decir que va a ser igual. Y si es una cadena, ¿en qué tiene que ir? Comillas. Entre comillas. Vamos a ver una cosa importantísima ahora. En un segundo. Bueno, ahora vamos a ver un texto. Esperen que no me acuerdo el código hexadecimal del backticks. Ahora les voy a explicar lo que es. Ahora les voy a buscar el código ASCII del Bastix. ¿Saben qué es un código ASCII?
¿Saben lo que es, no? Los atajos del teclado. Claro, o sea, la numeración, cada uno de los símbolos del teclado tiene un número, un valor numérico, que es el valor ASCII, en una tabla que se llama tabla ASCII, que se escribe ASII. Por ejemplo, cuando ustedes quieren escribir el arroba, le ponen al 64. El Bastix tiene un código. El Bastix es este símbolo, es el acento invertido, ¿sí? Nosotros, cuando utilizamos, por ejemplo, yo quiero poner una cadena, Mauricio, pero yo quiero poner adentro de esta cadena una palabra entre comillas, lo que tengo que hacer es poner comillas simples. Si abro y cierro con comillas dobles, después tengo que poner comillas simples para poder resaltar el texto que va en el medio o poner los backticks, ¿sí? Ya lo vamos a ver. No los quiero complicar mucho. Un segundo. Si yo ahora acá, en vez de nombre, de número, pongo nombre, y me vengo a mi página, esta página dice Mauricio Or. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Qué operaciones puedo hacer yo con una variable? Suma, resta, Suma, resta, multiplicación. Puedo hacer aritmética. muchísimas asignaciones dobles. Puedo hacer cientos de funciones con una variable, que en definitiva, ¿qué es una variable? ¿Y en qué se diferencia de un vector y de una matriz? Una variable es un único espacio en memoria. Bien. Y no sé la definición exacta, pero un vector tiene varios espacios. Puedes poner varios datos de cualquier tipo en tanta cantidad de espacios que necesites. ¿Y una matriz? Lo mismo, pero hay coordenadas X, verticales Y. también. Claro, X, Y. Exacto. Bien, entonces, una variable es un espacio en memoria que va a contener un valor único, ¿sí? Y este valor único puede ir justamente variando durante el desarrollo del programa, pero está definido en un primer momento. Nosotros, en un vector vendría a ser como si dividiéramos una caja en varios sectores, podemos agrupar diferentes tipos de datos, ¿sí? Dentro de un vector, y podemos tener X cantidad de posiciones, podemos tener números, podemos tener cadenas, ¿sí? Y podemos ir modificando y ampliando. El vector se define cuando uno inicia, cuando uno lo define, ¿no? Pero también lo podemos ir modificando. Y la diferencia con una matriz es que es un vector bidimensional, ¿sí? Que puede contener más de un tipo de dato, y bueno, puede ser y es accesible o se accede mediante un for. Hay que recorrerlo con un bucle for, ¿sí? Para poder acceder a estos datos. En cambio, la variable, solamente con instanciarla desde entrada, por ejemplo, si yo esta variable número la instancié con el 100, ya le estoy diciendo que es una variable de tipo numérica, la voy a poder llamar y la voy a poder reutilizar todas las veces que yo quiera. Si, por ejemplo, yo esta le pongo número 1 y ahora creo una variable llamada no podemos dejar espacios, ¿sí? Número 2, y acá le pongo 50, y yo ahora creo otra variable que se llame total, y le digo que va a ser igual a número 1 más número 2, y acá llamo a total. Cuando ejecute mi JavaScript, que cuando lo puse, me tiene que dar 150, si lo hice bien. Ejecute y me dice 150. ¿Se entiende?
¿Tienen alguna duda? Hablen ahora, callen para siempre porque sigo, ¿eh? ¿Seguro que no tienen ninguna duda? ¿Sigo? Sí, se entiende. Perfecto. Nosotros, dentro del alert, podemos concatenar. Si yo, por ejemplo, le digo, voy a escribir una cadena, abro comillas y le digo, el valor total de la suma de las dos variables es, cierro comillas, pongo el símbolo ampersand dos veces, dejo un espacio, pongo comillas, a ver, una cosita, me va a decir que el valor total de la variable es 0. ¿Por qué puede pasar esto? Primero, bueno, está mal concatenado, pero segundo, es porque yo al concatenar de esta manera, lo que estoy haciendo es declarar una variable nueva, ¿sí? Que no está instanciada. Entonces, esta variable total me va a quedar con un valor indefinido. O sea, es undefined. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Vamos a hacer una cosa. Un segundo. Después de un segundo voy a poner una concatenación acá, para que no se confundan. El valor de la variable es... Me va a quedar otro error. Quiero ver que no me sucede acá. Perfecto. Bien. Si yo quiero concatenar una cadena de texto con una variable, lo que tengo que utilizar son los símbolos de asignación. En este caso, utilizar el signo más. Yo en este caso dejé un espacio en blanco en el medio, ¿sí? Para que me quede un espacio en blanco entre el valor de la variable es y el total, que no me quede pegado. ¿Ven? Que cuando yo vengo acá, es y 150 me quedan separados acá por un espacio. Si yo le diera más espacios acá, lo que puedo hacer es hacer que me quede más espacio en la variable. En la cadena, si yo le quito esto y le dejo solamente un signo más, por más que deje espacio después del signo más, el resultado va a ser otro. Me va a quedar es 150 todo junto. Entonces acá lo que tengo que hacer siempre es dejar un espacio en blanco y asignarla con un signo más. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Cómo se muestran dos variables en la misma alerta? ¿En la misma alerta? Sí. Bien, vamos a poner el valor de la suma de las variables de, voy a cerrar acá, mi primer cadena es, y acá le vamos a poner el valor de la variable, acá le voy a dejar un espacio, y acá pongo, por ejemplo, más, y acá pongo el valor de la variable que yo quiero llamar, en este caso nombre.
tengo un más de más. A ver, vamos a probar si funciona. Acá me falta un Mauricio. Vos fijate que podés concatenar tanta cantidad de variables como quieras, pero siempre las tenés que encerrar a la variable o a lo que vos querés concatenar dentro de dos símbolos más. ¿Sí? En este caso yo digo el valor total de la suma de la variable D, y ahí en este caso va a decir Mauricio, más, es, más, y el otro valor de la otra variable. Entonces acá, ya directamente cuando imprimo por pantalla, me dice el valor total de la suma de la variable de Mauricio es 150. Si yo acá ahora le pongo en vez de Mauricio, le pongo Juan, y acá le pongo 70, cuando guardo y actualizo, el valor de la variable de Juan, el valor de la suma de las variables de Juan es 170. Bueno, tengo acá unos problemitas con el tema de los espacios. Bueno, miren, vamos a armar bien la oración. El valor total de la suma de las variables dejo un espacio para que se me separe, y acá en este tendré que dejar un espacio antes y un espacio después. Entonces ahora sí. El valor total de la suma de las variables de Juan es 170. ¿Se entiende? Sí, Sí. sí. ¿Seguro? Sigo con un poquito más. Bueno, no la voy a complicar mucho hoy. Vamos a ver esto de variables. Vamos a ver cómo ingresar valores por pantalla para asignarle un valor a la variable por el usuario. Y vamos a empezar a ver la primera estructura de decisión, que es el if. ¿Sí? Para no lo que somos tanto y que practiquen bien esto. Bueno, después vamos a ver vectores y matrices. ¿Han hecho vectores y matrices? Sí, profe. Sí, todo el año pasó, básicamente. ¿Todo el año pasado? Bueno. Hasta acá nosotros lo que estamos haciendo es definiendo la variable y le estamos asignando un valor directamente cuando la variable se está cargando. Le estamos diciendo que el valor de la variable va a ser 100. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos que el usuario ingrese estos valores por pantalla? ¿Sí? Ustedes fíjense cuando ingresan a la página de Quilmes o ingresan a una página que les pide si son mayores de edad, pueden ingresar, o de lo contrario no pueden ingresar. Eso está hecho con JavaScript, no precisa una validación externa ni contrastarse contra una base de datos. Solamente pidiendo dos datos y esos dos datos, comparándolos en una estructura de decisión, vamos a poder manejar esas instancias. Para poder preguntar por pantalla, lo que tenemos que utilizar es una palabra reservada que se llama prompt. ¿Sí? Y el prompt va a constar de dos partes. El prompt va dentro de paréntesis y va a tener un título y una definición. Por ejemplo, ingrese el valor. Ahora vamos a ver, bueno, esto lo tengo que poner, obviamente, entre comillas. Si yo guardo esto, vamos a ver si está funcionando bien. Bien, un problema con el prompt. Prompt, var, número 1, ingrese el valor. Voy a borrar estas variables. Voy a borrar esto. Fíjense que ya me está pidiendo que ingrese un valor. ¿Sí? Yo acá también le puedo poner, ingrese un valor, y le puedo poner un segundo. Fíjense lo que estoy haciendo y cómo es la estructura. Yo
declaro la variable número 1. Con el prompt le digo que ingrese por pantalla el valor, que va a ser el título. Y esto que dice número acá va a ser el contenido que va a tener mi campo, ¿sí? Para que yo sepa qué valor tengo que ingresar. Entonces, por ejemplo, var número 1, ingrese el valor y después le ponemos número. Entonces, si miramos en la pantalla, me dice ingrese un valor, el número, yo en este caso pongo 100, y ahora voy a tirar un alert que me imprima el valor ingresado por pantalla es más número 1. Entonces, vamos a correr esto. Ingreso un valor, 50. El valor ingresado por pantalla es 50. Vamos a ingresar otro, 185. El valor ingresado por pantalla es 185. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo estoy asignando un valor por pantalla directamente a la variable número 1? Si yo quisiera hacer una calculadora acá, voy a poner vamos a sumar dos valores. También se puede pedirle si quiere sumar, multiplicar y eso, ¿no? Exacto, pero ahora vamos a ver el problemita que nos va a aparecer acá. Ah, Ahora vamos a ver, acá nos va a aparecer un pequeño error, que ya lo vamos a ver también. Valor 1. Y acá vamos a copiar. Bueno, puedo copiar directamente lo mismo. Todo esto, si ustedes, esperen que yo no me gusta usar el Edge, pero lo tengo por defecto acá. Un segundito. No está. Si yo acá abro el editor y me voy a consola, en consola, cuando esté ejecutando mi archivo, voy a poder ver los datos. Bueno, en este caso no la tengo vinculada en esta página. Desde la consola vamos a trabajar después. Tengo que habilitarlo desde acá. En verdad tengo que habilitarlo desde el desde el Visual Studio Code. No los quiero complicar mucho con esto. Vamos de vuelta. Ingreso el valor 2. Obviamente, miren el error acá. ¿Por qué utilizo var? Cuando utilizo var, fíjense en el error. ¿Cómo se llama la variable número 1? Número 1, los dos ¿Y la variable 2? también. Bien, error, porque yo acá le estoy definiendo a la variable número 1 con 100. Y ahora a la variable número 1, si le pongo otro valor, la definí con 50. O sea, definí una variable con un valor acá y acá se lo cambié. Si yo acá utilizara let, no me dejaría poder volver a redefinir la variable, ¿sí? Porque la variable ya tomó un valor. Entonces sería única. Por eso no se utiliza var y se utiliza let ahora. Pero por ahora vamos a seguir así. Le vamos a poner 2. Y acá le decimos total, ¿a qué va a ser igual? número 1 más número 2. Número 1 más Número 2. número 2. Cierro. Perdón. Espacio. Cierro. Y acá le vamos a poner la suma de los valores es total. ¿Dice que funcionará esto? ¿Qué dice? ¿Funciona o no funciona? Y Para sí, mí pero sí.
¿Para vos sí? A ver, Los hace un solo número. vamos a ver. Los concatena. Vamos a poner 50 más 50. ¿Y qué pasó? Lo que dijiste recién. ¿Quién habló ahí? ¿Juan? No sé quién dijo lo concatena. No, eso no. Pero yo dije que lo había hecho un solo Yo. número. Ah, Pero Nacho. Juan dijo lo mismo con otras palabras. Bien. ¿Qué hizo? Lo concatenó. ¿Por qué lo concatenó? Y no lo sumó. Porque por alguna razón son strings. No tenés que usar dos Eh, más. Está... ¿Cómo? No tenés que usar dos más. No. Perfecto. Por alguna razón es string. Es una cadena. La computadora no puede hacer operaciones algebraicas, entonces JavaScript no puede hacer operaciones algebraicas, entonces no puede sumar cadenas. ¿Sí? Entonces, este valor, el valor que se ingresa por prom, siempre va a ser tomado como una cadena. Entonces, lo que está haciendo acá es concatenar, total va a ser igual a 50 y lo concatena con el otro 50. Lo que tenemos que usar es pasarlo a un número entero. Para pasarlo a un número entero hay que usar una palabra reservada, que es parseInt. Entonces le decimos que todo lo que venga por el prom, parseInt, ¿qué va a contener? ¿Qué vamos a cambiar? Todo lo que venga por el prom. Todo lo que venga por el prom. Entonces acá lo ponemos de vuelta. Fíjense cómo utiliza el camel case, que el int le está diciendo pasarlo entero. Lo podemos pasar flotante con part float también. Pero vamos a utilizar, si utilizáramos comillas, lo tenemos que pasar a flotante, ¿sí? Pero en este caso, como vamos a utilizar enteros, le decimos que lo pase enteros. ¿Sí? Vamos a ver si funciona ahora. Ingresa el primer valor, 50. Ingresa el segundo valor, 50. La suma de los dos valores es 100. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Todos lo entendieron? ¿Seguro? Igual que Python. No, vos no manejo Python, ¿eh? Así que me están hablando en chino ahí. Les digo un poco, así, pero... Cuando una persona ingresa un dato, lo tenés que pasar entero si cree que sea número. O, si no, es string de una. Perfecto, bueno, yo PHP, Python, lo he mirado un poco y nada. Bueno, vieron que cada programador es fanático de su lenguaje, ¿no? Lo que no quiere decir que Python es un lenguaje muy potente, obviamente, ¿no? Perfecto. Bueno, a ver, déjeme pensar otro ejemplo. ¿Por qué? Yo no le puse ningún punto y coma y funcionaba igual. ¿Por qué? Sí, funciona igual. Funciona igual, pero una buena práctica es utilizar los puntos y comas para definir una línea, ¿sí? ¿Y cómo se hace el comentario en esto? Los comentarios. ¿Cómo hacer comentarios en JavaScript? Sí. Los haces con las dos barras. Las dos barras. Ahí ya tenemos. Para que estaba buscando un ejemplo acá de algún trabajo práctico. Por ejemplo, no sé, vos podés definir un bloque, querés comentar esto, le pones barra asterisco y le decís que va a venir hasta acá. Y esto es un comentario. Entonces después lo que decía, bueno, vamos a poner que llegue hasta el número. ¿Sí? Y si vos querés comentar una línea, le pones dos barras y la comentás. ¿Sí? Con barra, asterisco, asterisco, barra, comentás un bloque y con barra, barra, haces un comentario de una línea nada más. Como en CSS. En cambio, si lo hacíamos en HTML, es el símbolo menor, el símbolo de exclamación y dos rayitas.
¿Estamos con esto? Sí. Bien, denme un segundo que voy a buscar un ejemplo acá para hacer un trabajito más fácil. Si no inventamos uno enseguida. Vamos a definir un vector. Para definir un vector, yo voy a tener que crear. Hay varias formas de definir un vector. Una de las formas más sencillas es definir la cantidad de posiciones que va a tener un vector al momento de instanciarlo. Por ejemplo, ponemos var sueldo, punto y coma, y ahora le decimos que sueldo va a ser igual a un new array y que va a tener, en este caso, 5 posiciones. Y yo ahora lo que digo, por ejemplo, es voy a llenar mi vector. Por ejemplo, voy a ponerle carga. ¿A dónde lo voy a completar? ¿En qué vector? Tomo cualquier cosa. Carga. Cargar. Y acá le voy a decir que va a ir dentro del vector sueldo. Fíjense que ya me lo detectó. Y acá le puedo poner gastos. Y le voy a decir que va a ser del vector sueldo. Y acá le voy a poner impuestos, sueldo. Y acá le puedo decir IVA, sueldo, total. Total no lo puedo usar porque ya definí una variable como total acá que todavía no la tengo instanciada, entonces no puedo utilizar esa palabra reservada. Entonces acá le voy a decir ingresos brutos. Si les pasa esto que me pasa a mí, que les predice, lo que tienen que hacer es dejar un espacio, abren el paréntesis, no ya hace esto element. Y después se lo borro. Y si quiero imprimir por pantalla, vamos a decirle sueldo en la posición si yo quiero imprimir, por ejemplo, los gastos, ¿qué posición sería dentro del vector? La 1. La 1. Perfecto. Porque recuerden que los vectores arrancan desde cero. O sea, es una lógica, ¿no? Es como una regla. Ustedes cuando toman una regla para medir, lo arrancan midiendo desde 1 centímetro, ¿sí? No es lo mismo el orden que la posición acá, ¿sí? Si yo le pongo 1, y si lo hice bien, a ver, vamos a grabar. Bien, no tengo definido, me falta algo. Perdón. A ver. Déjenme ver una cosita acá. Está bien. Bueno,
no le definí las posiciones. ¿Se crea con paréntesis o con corchete los vectores? Los vectores se crean con corchetes, ¿sí? Yo lo que estaba definiendo acá es una matriz, pero me equivoqué ya, perdón. Porque lo podemos definir de otra forma, lo podemos definir directamente con new array acá y poner las llaves y los corchetes y poner todas las posiciones adentro del vector. Lo podemos definir así también. New array 12, entonces sería sueldo, ya me mareé yo porque haciéndolo a ojo, digamos. En la posición 0 va a ser igual, o vamos a ponerle meses acá más fácil. Meses. Meses. Y acá le pongo enero. Y acá le digo que me muestre sueldo. No, sueldo no, sino que sería meses. Y acá sería meses. A ver. Undefined, perfecto. Perfecto. Porque acá tiene que decir meses. Enero. Perfecto. Bien. Entonces, para crear un vector, lo pueden crear de varias formas a los vectores, ¿sí? Yo utilizo esta, que es la más simple, porque aparte puedo dar las posiciones y puedo modificar las posiciones y a su vez redimensionar el vector cuando yo quiera, solamente cambiando este valor del 5, ¿sí? Si no, yo lo podría definir también de manera lineal al vector, poniendo un new array, poniendo las llaves y separando, poniendo corchetes y separando con punto y coma cada una de las posiciones del vector. ¿Y se puede no definirlo? O sea que Sí, ponerle igual. que lo ponga el usuario, ¿cuánto? Sí, vos por ejemplo acá, está bien, tendrías que correr esta instancia dentro de un for, ¿sí? Para que después cuando el for vaya pasando, con una bandera +1, vaya cargando las posiciones del vector. Lo que vos sí o sí tenés que hacer es definir el tamaño del vector al momento de dimensionarlo. Ves que yo puse meses, new array 5. Va a tener 5 posiciones. Si yo, por ejemplo, digo, vamos a ponerlo de 2 para que no sea tan largo, ¿sí? Vamos a poner meses 1. El valor undefined es un tipo de dato, ¿eh? No es un error. Tengan en cuenta esto, cuando les aparezca un error undefined, es un tipo de dato. Quiere decir que el dato todavía no fue definido. Febrero. Marzo, después, ¿no? Miren. Febrero. Y si pongo 3 acá, ¿qué va a pasar? Pongo 2. Marzo. En este caso, bueno, tengo que mirar por qué me está tirando este error que se sigue definiendo el vector. No tendría, está bien, con el array, no tendría que limitarse. Lo que pasa es que estoy utilizando var, yo debería utilizar let acá. Por eso voy a tener estos problemas, porque le estoy dando un alcance global. No tendría que cargarme marzo, tendría que tirarme undefined, ¿sí? Pero no nos metamos con eso por ahora, porque vamos a ver let más adelante cuando veamos funciones, porque lo voy a complicar con el let. ¿Sí? Siempre primero definir la posición, la cantidad del vector.
porque si no, no voy a saber cuánta memoria disponible tengo para utilizar y para cargar el recurso, ¿sí? Y yo para recorrer un vector tengo que utilizar un for y acá utilizar una variable que se vaya incrementando de a 1 y acá dentro de, en vez de poner 2, tendría que poner el valor de la variable que vaya incrementando y este alert ponerlo dentro de un for, ¿sí? Para que se vaya modificando. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Tienen alguna duda o no? No. Yo también lo puedo definir, en este caso porque lo estoy haciendo con una variable, yo también lo puedo definir como una constante, ¿sí? Como una constante, diciéndole const, meses, va a ser igual al new, a write, esperen que me perdí en el teclado, enero, febrero, en marzo. Si ejecuto acá, me tira marzo, ¿sí? Es otra forma de definir un vector, ¿sí? De forma lineal en una constante, ¿sí? También lo aconsejable para definir un vector, lo podemos hacer, si bien lo podemos hacer con llaves, con paréntesis, lo ideal sería hacerlo con llaves, con corchetes. Pero en este caso tendré que definir no new arrays, marzo. Perfecto. ¿Ven? Yo, si utilizo los corchetes, no tengo necesidad de decirle que va a ser un array. Automáticamente JavaScript va a detectar que es un vector y directamente lo va a cargar. Si yo lo quiero hacer de forma tradicional, lo tengo que hacer con el new array. Y yo puedo poner enero, febrero y puedo poner valores mixtos acá. Yo acá le puedo decir que sea un 5. Entonces, cuando vengo a la posición 2 del vector, me va a fijar 5. Y tengo diferentes tipos de datos dentro del mismo vector. ¿Se entiende esto? Sí. También se puede usar el punto push. Sí, pero no nos metamos con las funciones y lo podemos utilizar para pasar funciones o cuando vamos a utilizar let para utilizar comandos globales, ¿sí? Ya lo de las funciones es medio complejo, así que vamos despacito con esto, porque si no me voy a empezar a me voy a ir por las ramas y los voy a confundir muchísimo, ¿sí? Ok, ok. Si querés investigar, investigalo. Dame un segundo. Bueno, yo voy a pedir un valor por pantalla. Var
Le voy a decir que se va a llamar edad, que va a ser igual al prompt que ingrese la edad. Ingrese su edad, no le voy a poner más nada. Y le voy a decir, con un if, voy a establecer la condición. If, ¿cómo sería la condición para ver si es mayor o menor? Por los operadores de asignación. Ya vamos a ver los operadores de asignación y los de comparación. ¿El mayor igual, decís vos? ¿Cómo? ¿El mayor igual? Si yo quiero comparar dos números que sean exactamente iguales en JavaScript, lo que tengo que utilizar es dos veces el igual. Con el igual es un valor de asignación. Con el menor igual, estoy diciendo si un valor es menor a otro, o igual, y con el mayor o igual, estoy haciendo lo mismo, comparando que un valor sea igual o mayor a otro. Esperen un segundo que estoy buscando. No tengo el símbolo menor, claro, eso es otra cosa. Vamos a ver. Vamos a decir, por ejemplo, sí, y ahora entre paréntesis. Sí, edad. A ver, un segundo, copio. Tengo que cambiar de teclado. Sí, edad. Profe, Sí, ¿no tiene que ir parse int antes de prompt pt? vamos a probar. ¿Por qué decís vos? Porque lo va a tener No. que... Como una stream, no como un entero. Sí, en este caso sería lo mismo, ¿no? Pero lo ideal sería que cuando trabajemos con valores numéricos tengamos que poner el parse int, ¿sí? A ver, un segundo. Un segundo que me están escribiendo del instituto. Un segundo. Perfecto. Bueno, entonces, tenemos el if y tenemos la condición. Si es menor o igual a 18. Le ponemos un parse int si quieren para que trabaje más correctamente. Parse int. Como no vamos a comparar números acá, solamente vamos a comparar un valor literal, no importa si es 18 número o texto, porque en definitiva, cuando ingrese 18 o 17 le va a comparar. Pero, bueno, no, está bien, tenés razón, porque le estoy poniendo que es menor o igual. Perfecto, muy bien. Si yo comparara solamente con el igual, no importa el valor que pusiera, pero si yo le voy a comparar que sea menor o igual a 18, no vas a ver si 17 es una cadena menor o mayor a 18. Perfecto, muy buena la corrección. Ustedes vayan ayudándome también, que yo voy de memoria acá. Vamos a decirle, entonces, alert. Bienvenido. Sos mayor. A ver si funciona esto. Bienvenido, sos mayor. Perfecto. Bien, entonces, yo estoy pidiendo por pantalla la edad, la estoy pasando entero y le estoy diciendo que ingrese su edad. Y comparo si edad es, en este caso, sería menor o mayor. Mayor, para que sea mayor de edad.
Miren lo que estoy haciendo, lo que hago, porque no me acuerdo del código ASCII encima de lo mayor. Mañana vos me compro un teclado nuevo. Compré este teclado que estaba buenísimo, pero no tiene las teclas mayor y menor y me enloquezco. Hay un par de compañeros que están iguales, ¿eh? Sí. Entonces, no, imposible. Ahí está. Entonces, probemos. 17, bienvenido sos mayor. Entra todas por la afirmativa, a ver. Vamos a ver por qué. Ingreso su edad, 18, bienvenido sos mayor. Perfecto. Vamos a ver si tenemos algún error. Si edad es igual o mayor a 18, entonces va a venir bienvenido sos mayor. De lo contrario, no puedo ingresar. Tenés más edad. A ver. Tengo un error. El error es la comilla en el corchete al principio, después de leer. ¿A dónde le ves el error? Al principio en el corchete, después de leer. Acá. 15 son mayor, todavía no me está comparando, ¿eh? Vamos a ver dónde tenemos el error. Si edad es igual a ingreso su edad. Al seguir. Edad. Ale el ingreso mayor es Ale el ingreso ingresar tenés 18. ¿Por qué no me toman cambios? El else no tendría que ir en el corchete de arriba. Sí, era mismo. No, pero tengo un problema con la asignación del archivo. Bien. Siempre entra por alternativa. Vamos a ver. Tengo un problema, un error y no me estoy dando cuenta cuál es. Perfecto. Hasta acá el error no lo tengo. Sí, edad. El punto y coma de alert no debería haber uno en el else también. Sí, pero no tendría por qué afectarme. No, porque esto está perfecto acá. Sí, edad. A ver, vamos a hacer una cosa. Puedo llegar a tener el problema acá. Vamos a definir un valor fijo. 15. Aprendemos a depurar también. Así se depura, ¿no? Se me está pasando algo y la verdad que no me estoy dando cuenta. O sea, hasta ahora la cabeza me da mal. Bienvenidos a mayor.
Perfecto. Fíjense qué detalle. En PHP es al revés, igual o mayor. En JavaScript es menor o igual. ¿Sí? ¿Se entiende lo que después del Un error? pequeño detalle. Sí. Bueno, vamos depurando. Desde hace rato que no probamos Java. Vamos depurando de acá. Entonces, vamos a volver acá, como teníamos antes. El parsing. Voy a poner el igual acá. Si me lo estaba marcando en azul, el error. Y a ver que me quedó mal. Falta el paréntesis en edad mayor igual 18. En el if. If, paréntesis, edad. Cuando borré, se me fue. Ahí está. No puedes ingresar, tienes 15. 19, bienvenido, sos mayor. Perfecto. Y yo acá podría concatenar, por ejemplo, si yo quiero que me diga bienvenido, sos mayor, pero vamos a vuelta. No podés ingresar aquí, no tenés 15, te faltan y la cantidad de años que le faltan para llegar a 18. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, acá, La cuenta de 18 menos 15. vamos probándolo, me van diciendo ustedes y lo vamos haciendo. A ver. Esperen un segundo que vamos a armar la cadena. Te faltan. Años. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Tenemos que crear una variable, ¿no? Que calcule. Sí, sería como un 18 menos la edad. Bien, entonces sería variable, le vamos a poner faltan, sería igual a 18 menos edad. ¿Así decís vos? Sí, y en el alerta ahí donde está poniendo, pone faltan. Supongo, ¿no? A ver, ¿vamos a ver? ¿14? Perfecto, te faltan 4 años. Ingresos edad, 18, bienvenido, sos mayor. ¿Cuántos años tenés? Tengo 10. No podés seguir ingresar, tenés 10 años, te faltan 8 años. ¿Se entiende cómo funciona? Muy simple, ¿o no? Sí, se entiende. Sí. Se entiende. Sí. Bueno. Bien. Practiquen, vamos a parar acá, practiquen mucho esto, ¿sí? Mucho esto. Solamente el if. Creen estructuras de if, créense una calculadora. Yo ya para la próxima voy a crear un servidor donde ustedes van a ir subiendo sus trabajos prácticos y los vamos a ir viendo todos en la nube, ¿sí? Yo voy a crear una instancia en el servidor, vamos a subir todo al servidor y lo van a ir manejando de la nube. Ahora quiero que se queden trabajando con esto. Yo les voy a copiar el código acá, se los voy a pasar por WhatsApp, ¿sí? Las primeras clases son así, son un poco más tranqui en el sentido de que nada, quiero que aprendan bien esta estructura para arrancar con funciones. Vamos a trabajar con el if, nos falta aprender el for, el while y el switch, que es el selección múltiple, ¿sí? Profe, ¿me dejaría ver cómo en el index colocó el JavaScript? Sí, lo paso acá. Ahí tiré. Y acá tiro todo el head, como lo copié. Y le voy a poner unos asteriscos, que no lleva asterisco, ¿eh? O le vamos a hacer un comentario. O no puedo hacer comentarios porque no tengo el signo menor.
Perdón un segundo. Para el día del maestro, regálenme un teclado. O regálenme las 2 teclas que me faltan. Mañana me voy a comprar un teclado así. Urgente. Perdón un segundo. Que les quiero comentar acá. Símbolo mañana. Perfecto. ¿Le llegó? Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ahora? ¿O casi para siempre? No. Prueben con if, hagan if anidados. Ustedes ya esto lo tienen que saber de cuando vieron Python, que debe ser igual, en todos los lenguajes es igual. Ustedes pueden concatenar varios if dentro de un if, ¿sí? Y tener jerarquías, ¿sí? Preguntar si sos mayor de edad, sos mujer, y la mandás a una página de color rosa. Si sos varón, lo mandás a una página de color celeste, por ejemplo, ¿sí? Hagan diferentes instancias, prueben diferentes formas, carguen mucho con el prompt, ¿sí? ¿Lo van a hacer? Viste que ya después la próxima les voy a pedir que suban un trabajo. Ok. Vamos a ¿Tienen intentarlo. alguna duda? ¿Alguno les quedó alguna duda? ¿Quieren que les explique algo de nuevo? ¿Seguro? Yo voy a ir manejándolo en la semana y después de último le mandaré un mensaje bien. Bueno, probalo. ¿Listo? ¿Seguro? Sí. Bueno, chicos, buen fin de semana entonces, a meterla a fondo con esto. Fíjense que en un poquito de tiempo, esto es un montón de lo que vimos de JavaScript. Así que no se hagan problema que es muy simple JavaScript, ¿sí? Bueno, tiene unos grados de complicación cuando vean funciones, pero necesito que aprendan a manejar bien esto que vimos ahora, ¿sí? Es importantísimo. ¿Estamos? Estamos. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, chao. Los vemos.